Muy buenos días. Una vez más estamos con ustedes aquí en el estudio de la lección y una vez más nuestro hermano Germán está con nosotros. Hermano Germán, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, aquí estamos. Entonces vamos a compartir con ustedes la lección del día de hoy y queremos recordarles que durante todo el trimestre estamos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Es un tema muy interesante que vamos a estar estudiando durante todo el trimestre y en esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema muy interesante que ya hemos visto parte de él y se titula Venciendo a Gigantes. Y nos preguntamos si algunas veces las personas han tenido que vencer a esos gigantes en su experiencia religiosa, o tal vez no religiosa, sino en la experiencia de cada día. Es muy interesante saber esto, ¿no? Déjenos saber en los comentarios acerca de este asunto, si le ha tocado, si ha tenido experiencia en estas cosas, donde ha tenido que enfrentar gigantes en su vida y que Dios le ha dado la victoria. Pero vamos a continuar y vamos a recordar juntos, vamos a la palabra de Dios, porque vamos a recordar juntos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. Vamos a recordar juntos cómo dice ese texto. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. 1 Samuel 17, 47. Así es. Entonces vamos a hacer una oración con ese texto en nuestra mente. Vamos a arrodillarnos los que sea posible para tener la oración. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos delante de su presencia por permitirnos encontrar a través de este medio para poder compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu impresione nuestras mentes, sus buenos ángeles nos puedan asistir en todas las cosas y que al aprender juntos podamos edificarnos unos a otros. Bendíganos ahora que hemos de estudiar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, así que acompáñenos al apartado y a la primera pregunta. Nuestro apartado del día de hoy se titula Fe a pesar de las apariencias. ¿Qué podemos aprender de la profunda y constante confianza de David en Dios y en su ley? Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando vemos que todo está difícil y que no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos sobreponernos sobre las dificultades, comúnmente tenemos dificultad para creer en Dios. Pues es que hay veces que hay cosas o dificultades, problemas que llegan a nuestra vida y pues no podemos vencer y luchamos, hacemos todo lo posible, lo que está en nuestra fuerza por solucionar aquel problema y no hallamos la solución hasta que ponemos todo esto en las manos de Dios. Pero nos resulta muy difícil creer cuando estamos en la dificultad. Así es. Porque cuando no tenemos dificultad, comúnmente le damos consejos a otros, le decimos que hagan aquí, que hagan. Pero cuando nosotros estamos en medio del problema, nos resulta difícil ejercer la misma fe que le pedimos que los demás ejerzan. Amén. Es una complicación en la vida del ser humano. Así es, parece ser que cuando el problema llega a nosotros es cuando nuestra fe flaquea y es cuando más debemos depender de Dios en esas circunstancias. Hay pecados aún que cuando viene la tentación a nosotros es fuerte y ahí estamos luchando. Ahí empieza la lucha espiritual. Inclusive algunos se desaniman porque piensan que no pueden vencer, ¿no? Porque ven que tratan y no logran vencer. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de la confianza que puso David y que era constante en Dios y en la ley de Dios? Eso es lo que vamos a tratar de investigar. Vamos a tratar de responder esta pregunta en la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Salmos, capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso 7 hasta el verso 11. Ahí nos dice así: La ley del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulces que la miel del panal. Además, por medio de ellos tu siervo es instruido, en guardarlos hay gran galardón. ¿Cómo consideraba David la ley de Dios? Pues David consideraba la ley de Dios como una valla, como un cerco de protección. Sí, y también como más dulce que la miel, como el oro más afinado, y era aún más precioso que eso, dijo. Y además de eso, David consideraba que en ellos es instruido él mismo, ¿no? Y hay recompensa en guardarlos, decía él. Amén. Muy bien, entonces él tenía mucha estima a la ley de Dios, a los juicios de Dios, a Dios mismo. Pero, ¿qué más consideraba David? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 20. Y allí vamos a leer los versos 5 hasta el verso 9. Leamos cómo nos dice aquí. Nosotros nos alegramos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concédate el Eterno todos tus pedidos. Ahora veo que el Señor guarda a su ungido. Le responde desde su santo cielo con la victoriosa fuerza de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Eterno, nuestro Dios. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie. Oh Eterno, salva al Rey, respóndenos cuando te invocamos. Así que entonces David confiaba plenamente en Dios. Él explica, algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová, ¿no? Entonces él tenía una profunda confianza en Dios y también tenía una profunda confianza en la ley de Dios para restaurar el alma, para cambiar las personas. Y vamos a ver cómo amplía esto el espíritu de profecía. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el comentario bíblico adventista, el tomo 3, en la página 1164, que nos dice de esta manera. El Señor quiere que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual. Desea que cada alma se humille de corazón y mente ante Él. Las palabras de la inspiración de los Salmos 19 y 20 me son presentadas para nuestro pueblo. Tenemos el privilegio de aceptar estas preciosas promesas y creer en las amonestaciones. Así como David creía en las promesas de Dios, así como David creía en las amonestaciones que hacía este salmo, también nosotros debemos de manifestar la misma confianza que él tenía. Amén. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo de la pluma inspirada. Este se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1164. Veamos cómo nos dice. Durante la noche me parecía estar repitiendo estas palabras a la gente. Hay necesidad de un estricto examen del yo. Ahora no tenemos tiempo que perder en complacencia propia. Si estamos en relación con Dios, humillaremos el corazón ante Él y seremos muy celosos en el perfeccionamiento del carácter cristiano. Tenemos una grandiosa y solemne obra que hacer, pues hay que iluminar al mundo en cuanto a los tiempos en que vivimos, y la gente será iluminada cuando se dé un testimonio directo, se la inducirá a un diligente examen del yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos. Y salir a testificar. Claro, pero la gente va a ver ese testimonio en nuestras vidas cuando nosotros vivamos lo que sabemos. Amén. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en la Review and Herald y que fue escrita el 10 de mayo de 1887 y nos dice así.
debemos examinar nuestros propios corazones y ver que todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios sea apartado de nosotros. Pero comúnmente nosotros lo que hacemos es examinar a los demás. Cuando no deberíamos hacer eso, deberíamos estarnos examinando quiénes. A nosotros mismos. Y apartando de nosotros aquello que nos arruina, aquello que nos hace no obedecer a Dios. Pero comúnmente queremos apartar aquello que no les ayuda a los demás y dejamos sin preparación nuestras propias vidas. Muy bien. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando fe a pesar de las apariencias. ¿Cómo confirmó Jesús que mediante su poder su pueblo puede vencer a los aparentes invencibles gigantes del pecado y el egoísmo? Muchas personas pasan por diversas situaciones donde tienen pecados. Nosotros mismos tenemos pecados. Algunos serán pecados no conocidos. Otros serán pecados acariciados, que nos gustan. Pero ¿cómo demostró Jesús que esos pecados y aún el egoísmo mismo se puede vencer? Pues tenemos a través de la confianza en Dios, ¿verdad? Nosotros creemos que Él murió y resucitó. Y Él nos da el poder para vencer, porque si Él venció, nosotros venceremos con Él. Así es. Si Cristo vive en nosotros, mora en nosotros, su Espíritu está dentro de nosotros, entonces podremos vencer y podremos decir aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay cosas que aparentemente no se pueden vencer, que se han practicado por tantos años que no se pueden eliminar. Pero Dios nos confirma que mediante el poder de Dios es posible vencerlo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice y cómo podemos hacer estas cosas. Así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y allí vamos a leer el verso 26 y verso 27. Vamos a ver lo que nos dice allí. Ellos se espantaron aún más y decían: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, para Dios no, para Dios todo es posible. Así que algunas personas pueden sentir que es imposible cambiar su vida, es imposible vencer aquel mal hábito, aquel pecado que han estado cometiendo por años. Pero digo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Para Dios todo es posible. Y realmente cuando ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios y queremos ser vencedores sobre algún pecado, sobre algún hábito malo que tengamos en nuestras vidas, hay que poner toda la fe en Dios y Él nos hará vencedores. Con Dios todo es posible. Así es. Entonces nosotros podamos darnos cuenta que Dios nos asegura que es posible vencer. Pero vamos a un texto más en la palabra de Dios. Veamos qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11, pero es un capítulo más allá. Y ahí vamos a leer el verso 22 y verso 23. Leemos allí de esta manera. Jesús respondió: tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. Así que entonces, otra de las cosas esenciales para vencer es que la fe. Tener fe. Esto es, cuando nosotros oramos a Dios que nos ayuda a vencer algo, debemos confiar que Él lo va a hacer así. Y después vivir confiadamente que Él va a actuar. Amén. Pero muchas veces oramos y tenemos dudas si Dios podrá. Y ahí no ocurre nada. ¿Cierto? Ahí es donde nos está faltando la confianza plena en Dios, en creer realmente lo que Él ha dicho y lo que ha prometido. Así es. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Recuerde que Dios nos iba a confirmar que es posible vencer cualquier gigante. Muy bien. Vamos entonces a ver lo que nos dice el libro de Filipenses, capítulo 1,
verso número 6. Veamos lo que está escrito allí. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la iré perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Esto es, la Biblia nos dice entonces que si Dios empezó un trabajo en ti o en mí, o en alguno de los que nos está viendo, Dios promete que va a ir perfeccionando lo que empezó. Muchas veces podemos avanzar en la vida cristiana y pensar, no, como que no cambio, como que sigo siendo el mismo. Inclusive algunas personas te dirán que sigues siendo igual, aún peor. Pero recuerda que Dios ha dicho que el que empezó esa obra en ti, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. La va a terminar. Dios no deja las cosas a media como nosotros. Él avanza hasta el final. Pero vamos a avanzar un poco más nosotros también y vamos a profundizar más en el conocimiento que venimos hablando, pero lo vamos a hacer a través de la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, el cual se encuentra en El deseo de todas las gentes, en la página 396. En Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen en estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo. El que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayúdame incredulidad. Nunca pereceremos. Mientras hagamos esto, nunca. Así es, entonces muchas veces nos podemos encontrar con eso, ¿no? Con que no podemos vencer, ya traté, no puedo. Eso es porque a veces nos miramos a nosotros mismos y no estamos poniendo nuestra fe en aquel que puede perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Tenemos que ir a Jesús, porque en Él podemos obtener la victoria. Recuerde que David confiaba en Dios, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y tenemos que aplicar la misma confianza en nuestras propias vidas. De lo contrario, nos vamos a encontrar en una situación tan desesperante que sucumbimos ante el mal, ante la tentación. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido aquí por el día de hoy. Queremos invitarte a tener una oración para cerrar nuestro estudio del día de hoy. Acompáñanos ahora. Oh Dios Todopoderoso, en estos momentos doblamos nuestras mortales rodillas ante tu trono de gracia y pedimos que tú nos des la fuerza para vencer todo aquello que está venciéndonos, todos aquellos gigantes que vienen contra nosotros y que aparentemente son tan poderosos que son invencibles, pero sabemos que así como David venció al gigante, así como puso toda su fe en ti, así nosotros, Señor, ayuda nuestra incredulidad, ayúdanos a creer que lo que tú has dicho y nos has prometido será hecho en nosotros. Ayúdanos a ser vencedores porque sabemos que somos débiles, somos como niños y queremos que tú nos des la fuerza necesaria para ser vencedores en cada obstáculo que se nos presente. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.